El dueño de la casa volvió un día antes de lo previsto y la encontró llorando entre las flores del jardín. Ella no lo escuchó llegar, él no se atrevió a saludarla, pero lo que vio en su espalda le hizo entender que esa casa no era suya hacía años. La luz dorada del atardecer caía sobre Casa Belavista como si el cielo mismo estuviera intentando suavizar lo que pasaba debajo. La residencia señorial, plantada al final de un sendero de cipreses, parecía la portada de una revista de propiedades de lujo: paredes de piedra clara, ventanales franceses, escalinata de mármol, setos podados con precisión geométrica. Y al costado del sendero principal, los canteros de rosas blancas que la difunta señora de la casa había plantado con sus propias manos años atrás, antes de marcharse del mundo demasiado pronto. Cristóbal Larrañaga Valdivieso bajó del automóvil sin avisar a nadie. Empresario del sector vitivinícola, dueño de la propiedad y del viñedo Belavista, hombre maduro al que la viudez había hundido en una rutina de viajes interminables. Aquella tarde, su almuerzo de negocios en la capital se había cancelado a último momento. En lugar de regresar al hotel, había decidido manejar las 2 horas de ruta hasta su casa, sin avisar a su hermana Hortensia, sin avisar al personal, sin avisar a nadie. No supo por qué, solo supo que cuando vio en el GPS el cartel del desvío hacia Belavista, sintió por primera vez en años un impulso que no podía explicar, el impulso de volver. Cerró la puerta del auto con cuidado. No quería hacer ruido. Caminó hacia la escalinata principal con el saco azul marino sobre el brazo, los puños de la camisa clara desabrochados, las manos un poco más cansadas que de costumbre. Y entonces, antes de llegar al primer escalón, la vio. Estaba sola en el sendero lateral del jardín, entre los canteros de rosas. La conocía. Era el ama de llaves de Casa Belavista, Itzel Carvajal Montenegro. Mujer de mediana edad, contratada en otra época por una persona que ya no estaba, ama de llaves desde antes de que él enviudara. Cristóbal pasaba a su lado por los pasillos de la casa hacía años sin mirarla del todo. Le decía buenos días, le agradecía algún detalle, y seguía, como un dueño distraído que confunde la presencia con la atención. Pero esta tarde, Itzel no era la mujer de los pasillos. Tenía la mano derecha apretada contra la sien, los nudillos blancos, los hombros encogidos hacia adelante. Estaba llorando. Cristóbal se quedó parado al pie de la escalinata. Por un instante pensó en seguir caminando hacia la puerta principal y fingir que no la había visto. Era lo que un dueño de casa habituado a no ver suele hacer. Era lo más cómodo. Era lo que él había hecho durante años, con todas las pequeñas cosas que pasaban en aquella propiedad sin que él se enterara. Pero algo en aquella espalda lo detuvo. Aquella mujer no estaba llorando por algo pequeño. Aquella mujer estaba llorando con la dignidad disciplinada de quien ha aprendido durante mucho tiempo a no hacer ruido al llorar. La espalda recta, el llanto contenido, las lágrimas cayéndole por la cara sin que ella se permitiera ni un sollozo audible. Era el llanto de alguien que ha hecho de la invisibilidad un oficio. Y Cristóbal Larrañaga Valdivieso, parado al pie de la escalinata de su propia casa, sintió por primera vez en años algo que se parecía mucho a la vergüenza. No supo cuánto tiempo se quedó mirándola. Pudieron ser segundos, pudieron ser minutos, hasta que ella, sin moverse del sendero, pareció notar una presencia detrás. Levantó apenas la cabeza, empezó a girarse. Cristóbal entendió, en una fracción de segundo, que si ella lo descubría observándola, la dignidad de aquella mujer iba a quebrarse en lugares que él no tenía derecho a romper. Retrocedió un paso. Se ocultó detrás de la columna de piedra del comienzo de la escalera. Esperó. Itzel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo 2 veces. Se recompuso, se acomodó el delantal y empezó a caminar hacia la pequeña casa del personal en el fondo del terreno, sin mirar atrás. Cuando se hubo alejado lo suficiente, Cristóbal salió de detrás de la columna. Se quedó mirando el sendero vacío, las rosas blancas, el espacio donde aquella mujer había llorado creyendo que nadie la veía. Y en ese momento entendió algo que llevaba años evitando entender, que su casa no era su casa hacía mucho tiempo, y que la única manera de saber qué se le había escapado entre los dedos era empezando a hacer las preguntas que durante años
no se había atrevido a hacer. Adentro de la casa, Hortensia Larrañaga de Beaufort terminaba de revisar las flores del centro de mesa del comedor con la calma de quien controla cada milímetro del espacio que habita. Hermana mayor de Cristóbal, mujer de elegancia helada que se había instalado en Casa Belavista poco después de la viudez del hermano para ayudar, se había convertido con el tiempo en la verdadera dueña doméstica del lugar. El personal le respondía a ella. Las decisiones pasaban por ella. Las facturas, los pedidos, las contrataciones, las renuncias, todo pasaba por ella. Cuando escuchó la puerta principal abrirse, levantó la cabeza con la sorpresa rápida de quien no esperaba a nadie. Cristóbal entró al hall sin saludar. «Cristóbal, ¿qué haces acá? Pensé que volvías mañana». Se canceló el almuerzo. Decidí adelantar. «Hubieras avisado, querido. No tenemos nada preparado. La cocinera ya se retiró. Hortensia, tenemos que hablar». Hortensia se acomodó el chal sobre los hombros con un gesto pequeño que no traicionó nada. Pero por dentro, su mente empezó a moverse rápido. Cristóbal nunca llegaba sin avisar. Y cuando decía «tenemos que hablar» con aquel tono, era porque algo se le había metido en la cabeza. «Te escucho, querido». «¿Pasó algo?» «Acabo de ver al ama de llaves llorando en el jardín». Hortensia dejó pasar una fracción de segundo antes de responder. Una fracción tan pequeña que casi nadie la habría notado. Pero Cristóbal, esta vez, la notó. Itzel es una mujer sensible. A veces tiene sus días. Yo le hablé esta tarde sobre un detalle del servicio que no estaba conforme. Una nadería, de verdad. Pero ya sabes cómo son ciertas personas, querido. Cualquier observación se la toman como una ofensa. ¿Qué detalle del servicio? Cristóbal, por favor, ¿vas a hacerme repasar la administración doméstica al volver de viaje? Decime que tuviste un mal día, abrázame, y vamos a cenar juntos. Te pregunté qué detalle del servicio, Hortensia. La hermana le sostuvo la mirada un instante. Después sonrió con la sonrisa amable de las mujeres que saben que ganaron muchas conversaciones, simplemente cambiando de tema con elegancia. Querido, no te enojes con tu única hermana, porque vuelva antes de tiempo y se cruce con una empleada llorando. Esta casa funciona perfectamente desde hace años. Si el ama de llaves tiene problemas personales, no es responsabilidad nuestra resolverlos. ¿Querés que la despida? Lo hago mañana mismo. No, Hortensia, no quiero que la despidas. Quiero que me dejes cenar tranquilo, y mañana yo mismo voy a hablar con ella. Cristóbal, dije que mañana voy a hablar con ella. Ahora me voy a mi estudio. Cristóbal subió las escaleras hacia el ala privada. Hortensia se quedó parada en el hall con el chal apretado entre los dedos. Su sonrisa amable había desaparecido. Caminó hasta la sala lateral. Sacó el celular del bolsillo. Marcó un número. «Renato, tenemos un problema. Tu tío llegó antes y vio cosas que no debía ver». Del otro lado de la línea, su hijo Renato Beaufort Larrañaga, joven que se debatía entre dos lealtades hacía meses, escuchó a su madre con un nudo en el estómago. «Mamá, ¿qué cosas?» Vio a la del personal llorando en el jardín. «Vení mañana. Vamos a tener que adelantar lo que estábamos planeando». Hortensia cortó la llamada. Caminó hasta el ventanal del fondo del salón. Miró hacia el sendero del jardín donde las rosas blancas de su difunta cuñada se mecían apenas con el viento del atardecer, y por una fracción de segundo en su rostro impecable apareció algo que llevaba años guardando bajo llave: odio. A pocas decenas de metros de allí, en la pequeña casa del personal en el fondo del terreno, Itzel Carvajal Montenegro entró al comedor pequeño con la cara todavía hinchada. Se quitó el delantal. Lo dobló con cuidado sobre el respaldo de la silla. Se sirvió un vaso de agua. Se lo bebió de pie. Desde el dormitorio del fondo, una vocecita la llamó. «Mamá, ¿llegaste?» Itzel se llevó la mano a la cara para chequear que las marcas del llanto no se notaran demasiado. Caminó hacia el dormitorio. Ainara Carvajal Montenegro, su hija pequeña, estaba sentada sobre la cama con un libro de cuentos abierto en el regazo. Cuando vio entrar a la madre, le sonrió con la sonrisa entera de los niños que no han aprendido todavía a esconder lo que sienten. «Mamá, llegaste justo». Estaba leyendo el cuento de la rosa que crecía sola en el jardín. ¿Querés que te lo lea? Itzel se sentó en el borde de la cama. Le acarició el pelo a la niña. «Después, mi vida, ahora contame de tu día». «Mami,
¿Por qué lloraste? Itzel sintió como el aire se le iba del pecho. Hizo lo que las madres hacen cuando una hija pequeña les pega exactamente donde duele. ¿Por qué decís eso, mi vida? Porque tenés los ojos como cuando lloraste el otro día, y como el otro día, y como el otro día. Itzel tomó a su hija entre los brazos, la apretó contra el pecho. No supo qué responder. La niña tenía 7 años, y llevaba meses contando en silencio las veces que su madre volvía a casa con los ojos rojos. Mami, si la señora Hortensia te trata mal, ¿por qué no nos vamos? Itzel cerró los ojos. La pregunta de una niña pequeña tenía dentro una respuesta que ella, como adulta, llevaba años evitando responderse. Pero antes de que pudiera buscar la frase suave que solía dar para cerrar el tema, escuchó 3 golpes secos en la puerta de la pequeña casa del personal. No eran los golpes de don Fabián, el jardinero viejo. No eran los golpes de Aleida, la cocinera. Eran golpes que ella reconoció porque los había escuchado antes, siempre a horas que nadie tendría que tocar la puerta de alguien. Los golpes de un mayordomo cumpliendo una orden. Itzel se levantó. Le pidió a Ainara con un gesto que se quedara en el dormitorio. Caminó hasta la puerta. La abrió. Mateo Ferrazano Quintela, mayordomo principal de Casa Belavista, estaba parado en el umbral con un sobre cerrado en la mano y la mirada baja. Doña Itzel, la señora Hortensia me pidió que le entregara esto en mano esta noche, antes de que termine el día. Itzel tomó el sobre con dedos que ya no temblaban. Lo abrió allí mismo, frente al mayordomo. Adentro, una sola hoja, una carta de despido. Efectiva al día siguiente, sin causa formal, con la firma de Hortensia Larrañaga de Beaufort y el sello administrativo de Casa Belavista. Mateo levantó apenas los ojos, y entonces, mientras Itzel todavía leía la hoja, hizo algo que no estaba en sus instrucciones, algo que llevaba meses queriendo hacer y que aquella noche, finalmente, se permitió. Le habló bajito. Doña Itzel, no firme nada. No salga de la casa del personal mañana hasta que el señor Cristóbal hable con usted. Don Fabián y yo vimos al señor llegar esta tarde. Llegó solo, sin avisar. Algo está cambiando en esta casa. Y la señora Hortensia se enteró. Por eso le mandó esto a usted antes de que el señor pueda hablarle. Itzel levantó los ojos del papel, miró al mayordomo. Y por primera vez en años, en aquel terreno que ella creía completamente solo, supo que no estaba sola. Itzel no durmió aquella noche. Permaneció sentada en el borde de la cama de Ainara mucho rato después de que la niña se durmiera, con la carta de despido apoyada sobre las rodillas y el consejo del mayordomo dando vueltas en la cabeza. Al amanecer, antes de que el sol terminara de salir sobre los cipreses, tomó una decisión. No iba a firmar, no iba a salir de la casa del personal hasta que Cristóbal Larrañaga Valdivieso le dirigiera la palabra. No por orgullo, por su hija, porque firmar aquella carta significaba aceptar una salida sin reparación, sin reconocimiento, sin posibilidad de reclamar nada después. Y porque durante años Itzel había callado cosas en aquella casa que ya no podía permitirse seguir callando. Vistió a Ainara temprano. La acompañó hasta el portón posterior donde el transporte escolar la recogía. La niña, antes de subir, se aferró un instante al delantal de la madre. Mami, hoy no va a pasar nada malo, ¿verdad? Hoy no, mi vida. Hoy va a pasar algo distinto. Te lo cuento a la noche. La niña asintió con la solemnidad de los niños que aprenden temprano a confiar en lo que sus madres les prometen. Cuando Itzel volvió al sendero principal, don Fabián Ojeda Pizarro, jardinero histórico de Casa Belavista, ya estaba arrodillado junto al cantero de las rosas blancas, con la pequeña pala de jardinero entre las manos. Era la primera persona del personal que llegaba cada mañana. Había trabajado en aquella casa desde antes de que Cristóbal heredara la propiedad. Conoció a la madre del empresario, conoció a la difunta esposa, conoció a Itzel desde el primer día que ella cruzó el portón. Doña Itzel, venga acá un momento, por favor. Itzel se acercó. Don Fabián no levantó la cabeza. Siguió moviendo la tierra alrededor de un rosal con calma profesional. Doña Itzel, anoche, después de que se fue Mateo de su casa, yo me quedé un rato vigilando el sendero principal. Vi luz en el estudio del señor Cristóbal hasta muy tarde. Vi también la luz de la sala de la señora Hortensia, mucho más tarde de lo habitual.
y vi llegar a primera hora un automóvil que dejó al joven Renato. La señora lo hizo venir antes del amanecer. «¿Renato está acá?» «Está acá, doña Itzel. Y eso significa una cosa. La señora Hortensia está preparando algo para hoy mismo. Lo que sea que esté preparando, no la quiere a usted en esta casa cuando termine de prepararlo». Itzel se llevó la mano al pecho. «Don Fabián, ¿usted sabe algo?» El jardinero finalmente levantó la cabeza. Sus ojos viejos tenían el cansancio acumulado de los hombres que han visto demasiadas cosas a lo largo de demasiados años. «Doña Itzel, yo sé muchas cosas, pero hay algunas que llevo guardadas hace tanto tiempo que ya no sé si me corresponde a mí decirlas. La difunta señora de esta casa, la esposa del señor Cristóbal, tenía una libreta pequeña de tapas verdes que ella usaba para anotar todo lo que pasaba en la propiedad. Quién entraba, quién salía, qué se compraba, qué se contrataba. Yo la vi escribir en esa libreta muchas veces. Cuando ella falleció, esa libreta desapareció. La señora Hortensia se ocupó personalmente de ordenar las cosas de su cuñada, como dijo en aquel momento, y la libreta nunca apareció. «Don Fabián, ¿qué tiene que ver eso conmigo?» El jardinero metió la mano en el bolsillo interior de su saco de trabajo. Sacó algo envuelto en un paño viejo. Lo desenvolvió con cuidado. Era una libreta pequeña, de tapas verdes, gastada por los bordes. Itzel sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Doña Itzel, yo soy un viejo, y los viejos a veces guardamos cosas que los demás creen perdidas. Esta libreta yo la encontré el día que la señora falleció. Me la entregó ella misma esa misma mañana, sin saber que iba a ser la última vez que nos veíamos. Me dijo, «Don Fabián, guárdela usted. Algún día va a ser útil, y esa persona va a saber a quién pertenece de verdad». Yo la guardé, esperé, y cuando anoche vi al señor Cristóbal volver de improviso, supe que esta libreta finalmente había encontrado el momento. Itzel tomó la libreta con manos que ya no podían disimular el temblor. La abrió, y al ver la primera página, se llevó la mano libre a la boca. Adentro, con una caligrafía elegante y pequeña, la difunta señora de Casa Belavista había escrito, años atrás, una lista de personas que ella había contratado personalmente para el servicio de la propiedad. Había nombres, fechas, comentarios breves sobre cada uno, y al lado del nombre de Itzel Carvajal Montenegro, escrita con la misma caligrafía, había una línea que Itzel jamás había leído en su vida. Itzel. Promesa hecha. Si yo no estoy, esta mujer cuida la casa como yo la cuidé. No se la dejen quitar nunca. Itzel sintió que las piernas le fallaban. Don Fabián le sostuvo el brazo con la mano libre. «Tranquila, doña Itzel. Respire. Don Fabián». La señora dejó esto escrito antes de morir. Antes de morir, doña Itzel. Y dejó otras cosas escritas también. Si usted ojea esa libreta hasta el final, va a entender por qué la señora Hortensia la quiere fuera de esta casa con tanta urgencia. Itzel pasó las páginas con cuidado. La caligrafía de la difunta señora se volvía cada vez más tensa hacia el final de la libreta. Las anotaciones cambiaban de tono, dejaban de ser observaciones de gestión doméstica, pasaban a ser otra cosa. En las últimas páginas había una lista distinta, una lista de números, de fechas, de movimientos económicos que Itzel no entendió del todo a primera vista, pero que reconoció como algo que no debía estar anotado en una libreta personal de una señora de la casa. Y al lado de algunos de esos movimientos, escrito 2 veces, con tinta más fuerte, aparecía un nombre. Hortensia. Hortensia. Itzel cerró la libreta. La envolvió otra vez en el paño. La apretó contra el pecho. «Don Fabián, esto no me corresponde a mí. Esto le corresponde al señor Cristóbal». «Estoy de acuerdo, doña Itzel, pero la señora Hortensia hoy mismo va a tratar de echarla de esta casa antes de que el señor Cristóbal pueda hablar con usted. Si usted entrega esa libreta directamente al señor Cristóbal antes de que la señora la encuentre, el destino de esta casa cambia hoy. Si la señora Hortensia se la quita primero, esa libreta desaparece igual que desapareció la primera vez. ¿Cómo le hago llegar la libreta al señor sin pasar por la señora?» Don Fabián sonrió apenas, una sonrisa pequeña, paciente, antigua. «El señor Cristóbal sale a caminar por el jardín cada mañana cuando duerme acá. Es una costumbre vieja.
de cuando vivía la difunta señora. Se levantaba con ella y caminaban juntos hasta los rosales blancos. Anoche el señor durmió acá por primera vez en muchos meses. Cuando salga, va a caminar exactamente a este lugar donde estamos parados. Y cuando llegue, doña Itzel, la libreta va a estar en sus manos. Yo me ocupo de eso. Itzel le devolvió la libreta al jardinero. Don Fabián la guardó otra vez en el bolsillo interior y siguió moviendo la tierra alrededor del rosal como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Mientras tanto, en el ala principal de la casa, Cristóbal Larrañaga Valdivieso terminaba de servirse un café en la cocina. No había dormido casi nada. La imagen de Itzel llorando en el sendero le había dado vueltas toda la noche. Y la frase que su hermana le había dicho, «Si el ama de llaves tiene problemas personales, no es responsabilidad nuestra resolverlos», le había dejado un sabor amargo que el café no lograba quitarle. Salió por la puerta lateral del comedor. Caminó por el sendero hacia los canteros de rosas blancas. Era la primera vez en mucho tiempo que repetía aquel camino que solía hacer con su esposa cada mañana. A pocos metros de los rosales, don Fabián levantó la cabeza al verlo. Cristóbal lo saludó con un gesto. «Buen día, don Fabián. ¿Cómo está la casa?» El jardinero se levantó despacio del suelo, se sacudió las manos y le dijo, mirándolo a los ojos por primera vez en muchos años, «Don Cristóbal, esta casa tiene 2 dueños hace tiempo. Uno es usted, el otro nunca pidió permiso». Cristóbal se quedó parado en el sendero, y antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el jardinero sacó del bolsillo interior la libreta de tapas verdes envuelta en el paño viejo y se la entregó. Cristóbal Larrañaga Valdivieso recibió la libreta verde envuelta en el paño viejo y se quedó parado en el sendero del jardín mucho rato sin abrirla. La tenía entre las 2 manos. La miraba como se mira un objeto que sabemos que va a cambiar la vida en el segundo en que decidamos abrirlo. Don Fabián Ojeda Pizarro permaneció a su lado, sin presionarlo, removiendo la tierra alrededor del rosal con la calma profesional de quien lleva décadas trabajando esa misma tierra. La luz de la mañana caía oblicua sobre los canteros. El aire olía a rosas y a humedad temprana. «Don Fabián, esta es la letra de ella». «Sí, don Cristóbal». «¿Cuándo se la entregó la señora?» «La mañana del día en que ella se fue, don Cristóbal. Me llamó al portón de servicio. Yo pensé que iba a pedirme algún cambio en los rosales, pero me entregó esta libreta envuelta en este mismo paño. Me dijo 2 frases. La primera, «Don Fabián, guárdela usted. Esta libreta no debe pasar por la familia». La segunda, don Cristóbal, fue, «Cuando llegue el momento, va a aparecer una persona que necesita lo que está adentro. Usted va a saber. Yo confío en usted». Cristóbal cerró los ojos. Dejó pasar un segundo entero sin moverse. Cuando los abrió, la voz le salió más baja de lo que pretendía. «¿Y por qué nunca me llamó a mí?» Don Fabián no levantó la cabeza del rosal, pero respondió con la franqueza tranquila que solo se permiten los hombres que ya han vivido bastante. «Porque ese día, don Cristóbal, usted no estaba en la casa, y porque la señora me dijo antes de irse que cuando llegara el momento, usted no iba a estar tampoco. Don Fabián me dijo, mi marido va a tardar años en volver a esta casa de verdad. Cuando él vuelva, va a ser porque la libreta lo llamó». Yo no entendí en aquel momento, don Cristóbal. Hoy lo entiendo. Cristóbal sintió cómo se le aflojaban los hombros. Aquella mujer, su esposa, lo había conocido mejor de lo que él mismo se había permitido conocerse. Había anticipado, en su lecho, los años de viajes, las cenas en hoteles de aeropuertos, los almuerzos cancelados, las decisiones evitadas. Había anticipado también que esta libreta no podía pasar por su hermana. Abrió el paño con cuidado, pasó las páginas iniciales, reconoció la caligrafía, reconoció los pequeños dibujos que su mujer hacía al margen cuando algo le importaba, y entonces, en una de las primeras páginas, vio la línea con el nombre de Itzel Carvajal Montenegro. Itzel, promesa hecha. Si yo no estoy, esta mujer cuida la casa como yo la cuidé. No se la dejen quitar nunca. Cristóbal levantó la cabeza despacio. Don Fabián, ¿qué promesa fue esa? El jardinero se enderezó, apoyó la pala en el cantero, se sacudió las manos contra el saco de trabajo. Miró a su patrón a los ojos por primera vez en aquella conversación.
La señora estuvo enferma muchos meses antes de irse, don Cristóbal. Usted estaba viajando casi siempre, pero alguien tenía que estar acá adentro con ella en las horas en que el cuerpo le dolía y nadie de la familia bajaba a verla. Esa persona fue doña Itzel. No por sueldo. La señora le había dicho desde hacía tiempo que no le pagaba esas horas. Eran horas que la propia Itzel le regalaba a la señora. Le leía, le sostenía la mano. Le pasaba el paño tibio por la frente cuando la fiebre se ponía alta. Le contaba cosas de su hijita Ainara para hacerla reír, porque la señora amaba escuchar historias de niños desde que descubrió que ella misma no iba a tenerlos. Yo lo sé porque pasaba por debajo de la ventana del cuarto de la señora y oía las dos voces, la voz cansada de la señora y la voz baja, paciente, de Itzel. Eso fue lo que la señora le agradeció en la libreta. Cristóbal se llevó la mano libre a la boca. Hubo un silencio largo entre los dos hombres. Una mariposa pasó volando entre los canteros. Don Fabián siguió hablando con la misma calma. Días antes de irse, la señora le pidió a Itzel una promesa, una sola. Yo la escuché por la ventana sin querer. La señora le dijo, «Itzel, prométame que mientras usted respire, esta casa va a seguir teniendo a alguien que la cuide como yo la cuidé. Yo me voy en paz si sé que usted se queda». Y Itzel le prometió, «Don Cristóbal», le prometió con la mano apoyada sobre la mano de la señora. Cristóbal sintió como los ojos se le llenaban de algo que él no se permitía hacía años. No las dejó caer, pero sintió. Y era para él suficiente. Don Fabián, ¿y mi hermana? ¿Mi hermana sabía de esa promesa? La señora Hortensia llegó a esta casa pocas semanas después del entierro. Don Cristóbal, la libreta ya no estaba. Yo la había guardado, pero la señora Hortensia entró al cuarto de la señora antes que cualquiera de nosotros y se ocupó personalmente de ordenar todo. Si encontró rastros de la promesa, los hizo desaparecer. Lo que sí sé, don Cristóbal, es que desde hace meses la señora Hortensia está tratando de echar a Itzel de la casa. Anoche le mandó al mayordomo con una carta de despido. Itzel todavía no la firmó. Tampoco va a firmarla. Cristóbal apretó la libreta contra el pecho. Don Fabián, necesito que me lleve al cuarto que era de la señora. El jardinero asintió. Don Cristóbal, ese cuarto está cerrado desde el día en que ella se fue. La señora Hortensia mandó cerrarlo y guardó la llave. Dijo que era para preservar la memoria. ¿Usted tiene una copia de esa llave, don Fabián? El jardinero metió la mano lentamente en el bolsillo interno del saco. Sacó una pequeña llave antigua, atada con un cordón. La señora me dejó esta copia, don Cristóbal. Me dijo, don Fabián, esta llave no se usa hasta que mi marido la pida con sus propias palabras. Usted acaba de pedirla. Mientras Cristóbal y don Fabián caminaban hacia la entrada lateral de la casa, en el ala principal, Hortensia Larrañaga de Beaufort terminaba de servir café en el desayunador del comedor pequeño. Frente a ella, sentado con los codos apoyados sobre la mesa y la mirada perdida en la ventana, Renato Beaufort Larrañaga removía con una cuchara un té que no había probado. Renato había llegado antes del amanecer, conducido por el chofer que su madre había mandado a buscarlo. Había dormido apenas 2 horas en la pieza de huéspedes. Tenía la cara cansada de los jóvenes que llevan meses durmiendo mal, por cosas que no se atreven a decir en voz alta. Renato, necesito que estés concentrado esta mañana. Mamá, decime de una vez por qué me hiciste venir. Tu tío llegó ayer sin avisar. Vio cosas en el jardín que se imaginó equivocadamente. Hoy va a querer abrir conversaciones que no le convienen a nadie, ni a él, ni a vos, ni a mí. Necesito que vos hables con él esta mañana antes de que él hable conmigo. Que le digas que me viste preocupada, que me viste cansada, que en los últimos meses he estado lidiando con problemas administrativos de la casa, que no quería molestarlo. Necesito que vos le instales en la cabeza, antes que nadie, la idea de que yo soy la víctima de una mala interpretación. Renato dejó la cuchara sobre el plato. La miró. Mamá, ¿vos te escuchás? Renato, por favor, no me hagas esto hoy. Mamá, hace meses que vos me venís pidiendo cosas raras, que firme un papel acá, que llame por teléfono allá, que diga que vi algo cuando no estaba, y yo te seguí firmando, mamá, porque sos mi madre. Pero esta mañana me hiciste venir antes del amanecer para mentirle a mi tío sobre una mujer que llora en un jardín. Una mujer que, hasta donde yo me acuerdo,
fue de las pocas personas que estuvieron al lado de mi tía hasta el último día. Hortensia dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Tu tía? Tu tía era una mujer simple que se metió en esta familia por casualidad. Tu tía no era nadie antes de casarse con tu tío, y la sirvienta esa que vos tanto recordás llegó a esta casa por esa tía tuya que vos idealizás. Yo no le debo nada a la memoria de esa mujer, Renato, y vos tampoco. Lo único que vos le debés a esta familia es el apellido que llevás, y ese apellido, Renato, se sostiene porque alguien acá sabe administrar lo que hay. Renato se quedó callado. Por un momento, la madre creyó que el hijo había vuelto a su lugar de hijo obediente, pero entonces Renato hizo algo que no había hecho nunca antes. Se levantó de la mesa. Mamá, no voy a hablar con el tío. Si querés hablar con él, habla vos. Y si me preguntás directamente lo que vi en estos meses, voy a decir lo que vi, sin agregados. Renato, sentate. No, mamá, hoy no. El joven salió del desayunador. Hortensia se quedó parada con la servilleta apretada entre los dedos. Por primera vez en años, su mano tembló. En el ala lateral de la casa, Cristóbal y don Fabián llegaron frente a la puerta de la antigua habitación de la difunta señora. La puerta estaba cerrada con un pequeño candado adicional que Hortensia había mandado instalar por encima de la cerradura original, una precaución que nadie del personal le había cuestionado nunca. Don Fabián sacó la llave antigua del bolsillo, la introdujo en la cerradura original. La puerta no abrió. El jardinero levantó la cabeza, miró el candado, después miró a Cristóbal. Don Cristóbal, mi llave no sirve. Hay un candado nuevo que no estaba antes. Cristóbal apretó la mandíbula. Don Fabián, vaya a buscar a Mateo, que traiga las herramientas del cuarto de servicio. Vamos a abrir esta puerta hoy mismo. El jardinero asintió. Caminó por el corredor de regreso al ala de servicio. Cristóbal se quedó solo frente a la puerta cerrada. Apoyó la mano sobre la madera. Pensó en su esposa. Pensó en la voz de Itzel hablándole en voz baja durante horas a una mujer enferma sin pedir nada a cambio. Pensó en los años que él había pasado huyendo de aquel cuarto en lugar de entrar a llorar adentro. Y entonces, desde el otro extremo del corredor, escuchó pasos rápidos. Hortensia apareció en la curva del pasillo. Tenía la cara compuesta pero los ojos encendidos. Caminaba directamente hacia él. Cristóbal, Hortensia me dijo que estabas acá. ¿Qué haces frente al cuarto de Beatriz? Cristóbal no se movió. Voy a abrir este cuarto, Hortensia. Querido, no podés. Yo hice cerrar este cuarto para preservar la memoria de tu esposa. Está intacto desde el día que ella nos dejó. Si vos entras ahora, vas a remover cosas que llevas años evitando. No te hace bien, Hortensia. Voy a abrir este cuarto, ahora. Cristóbal, te ruego que esperes. Hablemos primero. Si querés entrar, entremos juntos. Pero no así, no con un candado roto. ¿Por qué no querés que entre, Hortensia? La hermana se quedó callada una fracción de segundo, y entonces, por primera vez en años, su elegancia helada se quebró. No del todo. Apenas 1 milímetro, pero Cristóbal lo vio. Cristóbal, querido, no te hagas esto. Te pregunté por qué no querés que entre. Contéstame. Hortensia respiró hondo. Buscó la respuesta perfecta. No le salió. En su lugar, habló desde un lugar que ella misma no esperaba. Porque adentro de ese cuarto, Cristóbal, hay cosas que tu mujer dejó preparadas para vos antes de irse. Y yo durante años decidí que vos no las viéramos hasta que estuvieras listo. Lo hice por amor de hermana, no por otra cosa. Cristóbal la miró durante un largo segundo. Hortensia, ¿vos abriste este cuarto después de que ella se fue? Cristóbal, contéstame. Lo abrí una sola vez, querido. Para ordenar. ¿Sacaste algo de adentro? Hortensia no respondió. Mateo Ferrazzano apareció en ese momento en el corredor, traído por don Fabián, con una pequeña caja de herramientas en la mano. Se detuvo a unos pasos al ver a la dueña. El silencio se hizo denso. Cristóbal extendió la mano hacia el mayordomo. Mateo, las herramientas, por favor. Cristóbal, te ruego. Hortensia, anda a tu sala. Después hablamos vos y yo. Pero ahora voy a entrar a este cuarto. La hermana se quedó parada en el corredor sin saber qué hacer. Después se giró sin decir nada más y se alejó por el pasillo con el chal apretado entre los dedos. Cristóbal tomó las herramientas. Don Fabián y Mateo lo asistieron.
En pocos minutos, el candado adicional estaba en el piso. La llave antigua entró en la cerradura original. La puerta se abrió. Y lo que Cristóbal Larrañaga Valdivieso vio adentro del cuarto cerrado de su esposa, lo dejó parado en el umbral sin poder dar un paso adelante. Cristóbal Larrañaga Valdivieso se quedó parado en el umbral del cuarto cerrado de su esposa Beatriz, mirando lo que había adentro, sin poder mover los pies durante un tiempo que ni don Fabián ni Mateo se atrevieron a interrumpir. El cuarto no estaba intacto, como Hortensia había declarado años atrás. Tampoco estaba destruido. Estaba algo peor que ambas cosas. Estaba reorganizado. La cama de Beatriz seguía hecha, con la colcha que ella misma había bordado a mano. El armario seguía cerrado. La biblioteca pequeña del rincón seguía con los libros alineados. Pero todo lo demás, los objetos personales que Beatriz había dejado sobre la mesita de luz, los marcos con fotografías que ella tenía sobre la cómoda, el costurero de mimbre donde guardaba pañuelos bordados, la pequeña caja de música con la que Cristóbal le había regalado el primer aniversario de bodas. Todo eso ya no estaba en su lugar, o peor, ya no estaba. En su lugar, sobre la cómoda, había una fila ordenada de 4 carpetas administrativas, etiquetadas con letras pequeñas, carpetas que no pertenecían a Beatriz, carpetas que pertenecían a la administración doméstica de Hortensia. Aquel cuarto cerrado, sellado al mundo en nombre de preservar la memoria de la difunta señora, funcionaba en realidad como archivo personal de Hortensia Larrañaga de Beaufort. Cristóbal entró despacio. Cada paso resonaba contra el silencio acumulado de años. Don Fabián y Mateo permanecieron en el umbral por respeto. Cristóbal se acercó a la cómoda. Tomó la primera carpeta. La abrió. Adentro, decenas de comprobantes, movimientos bancarios, pagos a proveedores que él no reconocía, contratos de servicios extras de la propiedad, todos firmados por Hortensia en su nombre, todos cargados a la cuenta corriente de la familia. Pasó a la segunda carpeta, más de lo mismo. Pasó a la tercera, lo mismo. La cuarta carpeta era distinta. Estaba etiquetada con 2 iniciales pequeñas, R.B.L., Renato Beaufort Larrañaga. Cristóbal abrió la cuarta carpeta. Adentro, transferencias mensuales sostenidas durante años a una cuenta a nombre de su sobrino, con autorizaciones firmadas por Hortensia desde la propia administración de Casa Belavista. El empresario apretó la carpeta contra el pecho. Por primera vez, desde que había entrado al cuarto, sintió que no era tristeza lo que le subía. Era algo distinto, algo que llevaba años dormido. Era ira controlada, fría, profesional. La ira de un hombre que entiende, en una fracción de segundo, que su ausencia no fue solo emocional, fue también administrativa, fue también económica, fue también moral. Caminó hasta la mesita de luz, levantó la colcha, buscó debajo del colchón con la mano. No encontró nada, pero al levantar la almohada que Beatriz solía usar, vio algo que lo detuvo. Una pequeña fotografía gastada, doblada en 4, escondida adentro de la funda. La sacó, la desdobló con cuidado. En la fotografía estaban 2 mujeres. Una era Beatriz, su esposa. La otra era Itzel Carvajal Montenegro. Estaban sentadas en el borde de la cama de aquel mismo cuarto. Beatriz, ya enferma, sostenía en el regazo a una bebé pequeña de pocos meses. La bebé era Ainara. Beatriz le sonreía a la cámara con esa sonrisa cansada y luminosa que tenía en los últimos meses de vida. Itzel, a su lado, le sostenía el brazo a Beatriz con una ternura que no era de empleada, era de hermana. Cristóbal sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el borde de la cama de su esposa. Por primera vez en años en aquella casa, se permitió llorar adentro de aquel cuarto. Don Fabián y Mateo se retiraron en silencio del umbral. Cerraron la puerta sin hacer ruido. Le dieron al patrón el espacio que correspondía. Cristóbal lloró un tiempo que él mismo después no supo medir. Cuando finalmente se enderezó, se secó la cara con el pañuelo de tela que Beatriz le había bordado años atrás y que él guardaba siempre en el bolsillo interior del saco. Se levantó, tomó las 4 carpetas, tomó la fotografía, salió del cuarto y por primera vez en muchos años caminó por el corredor de su propia casa con la postura de un hombre que había decidido recuperar lo que era suyo. A pocos metros de allí, en la cocina principal,
Aleida Piñeiro Cárcamo, cocinera principal de Casa Belavista, terminaba de organizar las verduras para el almuerzo cuando Mateo Ferrazzano apareció en la puerta de servicio. El mayordomo le hizo un gesto pequeño con los dedos. Aleida entendió. Se secó las manos en el delantal. Lo siguió hasta el pequeño office adyacente. Doña Aleida. El señor Cristóbal abrió el cuarto. La cocinera se llevó la mano al pecho. Por primera vez en años, su rostro acostumbrado a la prudencia profesional dejó ver algo que se parecía mucho al alivio. Mateo. ¿Y entonces? El señor está adentro todavía. Don Fabián y yo le dimos la libreta de la difunta señora. Vio las carpetas que la señora Hortensia guardaba ahí. Vio movimientos de plata. Vio transferencias al joven Renato. Y vio, doña Aleida, una fotografía debajo de la almohada de la señora. ¿La fotografía con la bebé? La encontró. Aleida se apoyó contra la pared del office. Cerró los ojos un instante. Mateo, es hora. La cocinera caminó hasta el armario alto del fondo del office. Se subió a un banquito pequeño. Sacó del estante superior una caja de hojalata vieja, de las que se usan para guardar galletas finas, abollada en una esquina por los años. La bajó. La abrió. Adentro había un cuaderno común, de tapas duras color crema, con una etiqueta escrita a mano que decía «Recetario de Aleida, Casa Belavista». Pero al abrirlo Mateo entendió enseguida que aquel cuaderno no era un recetario, o lo era solo en la superficie. Cada receta, crema de zapallo, 1000 hojas de manzana, budín de nuez, risotto de hongos, tenía al final, en un margen pequeño escrito con lápiz, una serie de números. Aleida pasó las páginas con dedos firmes. Mateo se inclinó sobre el cuaderno. «Doña Aleida, esto es todo lo que la señora Hortensia me hizo cocinar en estos años, Mateo. Cada vez que me pidió un menú especial para una visita que no estaba en la agenda oficial de la casa. Cada vez que me hizo subir bandejas a la sala de visitas privada, al fondo del ala oeste con instrucción de no anunciar a nadie. Cada vez que llegó un proveedor por la puerta de servicio con cajas que no figuraban en los pedidos del office. Yo no podía denunciar nada, Mateo. Si yo denunciaba, la señora me reemplazaba en una semana. Y mi nieta, que vos sabés que vive conmigo, depende de mi sueldo. Pero anotar, eso sí podía. Anoté todo, cada día, cada visita, cada caja, cada hora. Aleida cerró el cuaderno. Lo apretó contra el delantal. Mateo, llévame con el señor. Cristóbal Larrañaga. Valdivieso terminaba de bajar la escalera principal con las 4 carpetas bajo el brazo cuando vio aparecer a Mateo Ferrazzano y Aleida Piñeiro Cárcamo en la base. La cocinera tenía la caja de hojalata abierta entre las manos y el cuaderno crema sobre las palmas. «Don Cristóbal, por favor, vea esto». Cristóbal se sentó con ella en el sofá del hall. Aleida le explicó cada anotación. Las recetas eran solo el revestimiento. Los números pequeños al final de cada plato eran fechas, horarios y movimientos. Cristóbal cruzó mentalmente, una a una, las anotaciones de Aleida con los movimientos bancarios que acababa de leer en las carpetas del cuarto. Coincidían. Visitas que Aleida había anotado correspondían a transferencias en las carpetas. Cajas que habían entrado por la puerta de servicio coincidían con pagos a proveedores ficticios. La operación paralela de Hortensia estaba allí, en doble registro. Cristóbal cerró el cuaderno. Le tomó la mano a Aleida. «Doña Aleida, usted me dio en una hora lo que mi propia auditoría no me habría dado en un año. Don Cristóbal, no fui yo, fue su esposa. La señora Beatriz me enseñó hace muchos años a tener siempre un cuaderno de respaldo. Me dijo, Aleida, si alguna vez en esta casa pasa algo raro y nadie me cree a mí, su cuaderno me va a creer». Yo nunca olvidé esa frase, don Cristóbal. Y cuando empezaron a pasar las cosas raras, supe que me tocaba a mí cumplir. Cristóbal asintió. Sacó el celular del bolsillo. Marcó un número. «Catalina, soy Cristóbal Larrañaga. Necesito que vengas a Casa Belavista esta misma tarde con tu equipo de auditoría. Trae a quien tengas que traer». «Sí, hoy. Sí, urgente. Vamos a abrir todo. Y sí, Catalina. Quiero también que pases esta tarde a buscar a una persona en la casa del personal del fondo del terreno, Itzel Carvajal Montenegro. Quiero que la tomes desde hoy como testigo formal y que le ofrezcas representación legal de mi parte
por si esto se complica. Sí, gracias. Cortó. Miró a Mateo, a Aleida y a don Fabián, que se había sumado al hall en silencio. Hoy se termina, señores. A pocas horas de allí, en la sala de su propia casa, Hortensia Larrañaga de Beaufort terminaba de arreglarse el chal frente al espejo del recibidor. Había tomado la decisión, después de la escena del corredor, de adelantar una reunión que tenía planeada con un agente inmobiliario. Llevaba meses preparando, en silencio, la posible venta de una porción del terreno colindante de Casa Belavista, terreno que técnicamente pertenecía a una sociedad que ella había constituido años atrás, usando autorizaciones cruzadas con la firma de su hermano. Si la operación se cerraba esa misma semana, los movimientos que pudieran descubrirse en cualquier auditoría futura quedarían diluidos en una venta legítima. Tomó el bolso, caminó hacia la salida, y entonces el portón principal de la propiedad se abrió y entró un automóvil oscuro que Hortensia reconoció enseguida. El automóvil de la abogada personal de su hermano, la licenciada Catalina Vergara Echavarría. La mujer que ella jamás había logrado desplazar. Detrás del primer automóvil entró un segundo y un tercero. Hortensia se detuvo en el escalón superior de la entrada principal. Por un instante, su rostro impecable no supo qué expresión componer, y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, su celular vibró. Era un mensaje breve de su hijo Renato. «Mamá, don Fabián me contó lo que te dijo la tía Beatriz antes de irse, sobre Itzel. Yo lo sabía hace tiempo. Hoy decidí que ya no sé seguir ayudándote. Lo siento. R». Hortensia leyó el mensaje 2 veces. Su mano libre, durante un instante, no encontró dónde sostenerse. Y desde el ala lateral de la casa, Cristóbal Larrañaga Valdivieso apareció en la entrada principal con las 4 carpetas administrativas debajo del brazo, el cuaderno de Aleida sobre las palmas, la libreta verde guardada en el bolsillo interior del saco, y la fotografía de Beatriz e Itzel, sosteniendo a Ainara apretada contra el pecho. Atrás de él, Catalina Vergara y su equipo subían la escalinata. Hortensia entendió en ese segundo que la casa que había gobernado durante años acababa de cambiar de dueño en pocas horas, sin un solo grito, sin un solo escándalo, simplemente porque alguien en algún lugar de aquella propiedad había decidido finalmente abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y mientras Catalina cruzaba el umbral con la carpeta de auditoría bajo el brazo, en la pequeña casa del personal del fondo del terreno, Itzel Carvajal Montenegro escuchaba un golpe suave en la puerta. Era don Fabián. «Doña Itzel, la llaman en la casa principal. La está esperando una abogada, y el señor Cristóbal pidió que usted lleve a Ainara con usted». Itzel se llevó la mano al pecho. «¿Por qué a Ainara, don Fabián?» El jardinero la miró con los ojos brillantes. «Porque hay alguien en esta casa que no la ha visto crecer, y que después de hoy doña Itzel ya no piensa permitirse seguir sin verla». Itzel Carvajal Montenegro caminó por el sendero del jardín hacia la casa principal, con la mano de Ainara apretada en la suya. La niña llevaba el guardapolvo escolar. Había vuelto del transporte hacía pocos minutos, y miraba todo a su alrededor con los ojos enormes de quien pisa por primera vez un territorio que hasta entonces solo había mirado de lejos. «Mami, ¿a dónde vamos?» «Vamos al hall principal de la casa, mi vida. Pero vos siempre me decís que la casa principal no es para niños del personal». Itzel se detuvo en seco en el sendero. Se agachó frente a Ainara. Le tomó las 2 manos. «Eso me lo dijo otra persona, mi vida, no yo. Y esa persona hoy ya no manda en esta casa». Ainara la miró con la atención lúcida que ya tenía a sus 7 años. «Mami, ¿vos lloraste hoy?» «Hoy no, mi vida. Hoy no voy a llorar más. ¿Nunca más?» Itzel le sonrió con la sonrisa cansada y entera de las madres que finalmente aprenden a no mentirles a los hijos. «Hoy no, mi vida, eso te puedo prometer». Tomó a la niña de la mano otra vez. Caminaron juntas hasta la entrada lateral de la casa principal. Don Fabián las esperaba con la puerta abierta. Inclinó apenas la cabeza al ver a Ainara. La niña le sonrió. Era el único miembro adulto de la propiedad a quien Ainara conocía bien, porque la dejaba ayudar a regar las rosas de los rosales blancos cada vez que su madre la dejaba subir al jardín al final de la tarde. «Pase, doña Itzel. El señor las espera en el hall».
El hall principal de Casa Belavista, espacio que Itzel había limpiado durante años sin permiso de detenerse a mirarlo, estaba esa tarde lleno de gente. La licenciada Catalina Vergara Echavarría estaba sentada en el sofá del fondo, con su computadora abierta sobre las rodillas. Dos peritos contables jóvenes trabajaban sobre la mesa baja con las 4 carpetas administrativas abiertas y el cuaderno crema de Aleida al costado. Aleida Pineiro Cárcamo permanecía de pie junto al ventanal, con las manos cruzadas sobre el delantal. Mateo Ferrazzano supervisaba la entrada lateral. Hortensia Larrañaga de Beaufort estaba sentada en uno de los sillones laterales con el chal apretado sobre las rodillas. Su elegancia helada seguía intacta hacia afuera, pero las manos no le respondían del todo. Cada cierto rato apretaba el chal con un movimiento minúsculo que ninguna persona presente dejó de notar. Cristóbal Larrañaga Valdivieso estaba parado junto a la chimenea apagada. Cuando Itzel entró al hall con Ainara de la mano, todo lo que había en la cabeza del empresario se detuvo durante una fracción de segundo. La niña de la fotografía. La niña que él había sostenido sin saber, en marcos y rincones de aquella casa durante años. La niña que su esposa había sostenido en el regazo en una cama enferma. La niña cuyas historias habían hecho reír a Beatriz cuando ya casi nada la hacía reír. Estaba parada en su hall, a 3 metros de él, con un guardapolvo escolar y la mano de su madre aferrada como si fuera el último objeto sólido del mundo. Cristóbal tragó saliva. Caminó despacio hasta donde estaban las dos. Se agachó hasta quedar a la altura de Ainara. «Hola, Ainara, yo soy Cristóbal. Soy el dueño de esta casa donde vivís con tu mamá. ¿Me conoces?» La niña lo miró un instante con curiosidad. Después asintió. «Sí, señor. Yo lo vi en la foto». «¿Qué foto, mi vida?» «La foto que mi mamá guarda en la mesita. La que usted está con la otra señora en una mesa con un mantel blanco. Mi mamá me dijo que esa otra señora se fue al cielo antes de que yo me acordara de las cosas». Cristóbal cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, sonrió a la niña con la sonrisa más entera que había podido componer en años. «Esa otra señora se llamaba Beatriz, Ainara, y ella te conoció cuando vos eras chiquitita, te tuvo en brazos, te quería mucho. Mi mamá me lo cuenta a veces, que la señora Beatriz me cantaba canciones cuando yo era bebé. ¿Te las cantaba? Yo no lo sabía, mi vida. Sí, mi mamá me las canta a mí ahora, las mismas, para que yo no las olvide». Cristóbal sintió como algo dentro de él, que llevaba años cerrado, se abría sin pedirle permiso. Hortensia desde el sillón apartó la vista hacia la ventana. Aleida se llevó la mano al delantal. Don Fabián, en el umbral, asintió en silencio. Cristóbal se enderezó. Tomó suavemente la mano libre de Itzel. «Doña Itzel, no tengo palabras para lo que mi esposa hizo bien al confiar en usted, y no tengo perdón para lo que yo hice mal al no haberme dado cuenta antes. Hoy va a empezar a cambiar todo lo que pueda cambiarse. Hoy mismo». Itzel no respondió de inmediato. Le costaba sostener la voz. Cuando finalmente habló, lo hizo despacio. «Don Cristóbal, yo no necesito que usted se disculpe conmigo. Yo necesito que esta casa vuelva a ser lo que la señora Beatriz quería que fuera, para Ainara, para todos los que trabajan acá, para usted mismo». Cristóbal asintió. Le señaló un sillón para que se sentara con la niña. Itzel obedeció. Catalina Vergara levantó la cabeza desde la computadora. «Don Cristóbal, mientras los peritos terminan de cruzar los registros, llegó la persona que pediste que hicieran venir. Está esperando en el recibidor. Que pase, Catalina». Mateo Ferrazzano se retiró un instante. Volvió acompañando a una mujer mayor que entró al hall, apoyada en un bastón de madera oscura, cabello blanco recogido con una hebilla pequeña. La postura delgada y lúcida de las ancianas que han visto demasiado para que algo todavía las sorprenda. Doña Remedios Iturralde, vecina de la propiedad colindante de Casa Belavista, había aceptado cruzar el sendero a pie para llegar hasta el hall principal. Conocía aquel hall desde antes de que Cristóbal naciera. «Cristóbal, querido, llegué lo más rápido que pude. Doña Remedios, le agradezco infinito que esté acá. Por favor, siéntese». La anciana se sentó en el sofá frente al de Itzel. Miró a la niña, miró a Itzel, miró a Hortensia desde el otro lado del hall. Mirada larga, fría, que Hortensia no le devolvió.
Después se giró hacia Cristóbal. Querido, Catalina me adelantó por teléfono lo que estás encontrando hoy. No me sorprende casi nada. Lo único que me sorprende es que hayas tardado tanto en encontrarlo. Pero ese es mi tema, no el tuyo. Decime en qué puedo ayudarte, doña Remedios. Necesito que usted me cuente, frente a la licenciada Vergara y frente a quien quiera escuchar en este hall, lo que mi madre y mi esposa le dejaron dicho en vida sobre Casa Belavista. Doña Remedios asintió, apoyó las dos manos sobre el bastón y empezó a hablar con la voz pausada de las personas mayores que entienden que cada palabra tiene un peso. Tu madre, Cristóbal, era amiga mía desde que las dos éramos jóvenes. Cuando se enfermó, me hizo prometerle dos cosas frente a su cama. La primera, que iba a vigilar desde mi balcón esta propiedad mientras yo viviera, porque ella sabía que vos ibas a estar ocupado en otras cosas y que tu hermana iba a tratar de hacerse un lugar acá adentro que no le correspondía. La segunda, que el día que yo viera algo grave no me callara. Yo te tendría que haber llamado hace tiempo, querido. Y no lo hice. Pensé que tu esposa Beatriz iba a poder sola. Cuando Beatriz se enfermó también, me hizo prometer una cosa más, una sola. ¿Cuál, doña Remedios? Que si algún día tu hermana intentaba sacar a Itzel de esta casa, yo te dijera personalmente lo que Beatriz había firmado antes de morir. Cristóbal levantó la cabeza despacio. Hortensia, desde el sillón, giró la cara hacia la anciana con un movimiento que esta vez no logró disimular. ¿Qué firmó mi esposa, doña Remedios? La vecina miró a Catalina Vergara. La abogada le respondió con un gesto pequeño de la cabeza. Doña Remedios metió la mano en el bolso pequeño de cuero que llevaba colgado del brazo. Sacó un sobre lacrado, viejo, con el sello de un escribano público. Este sobre lo dejó Beatriz en mi casa pocos días antes de irse, querido. Me pidió que lo guardara hasta que un día me lo viniera a buscar la persona indicada. La persona indicada, Cristóbal, sos vos. Y te lo entrego hoy. Catalina Vergara extendió las manos. Doña Remedios le pasó el sobre. La abogada verificó el sello. Lo abrió frente a todos los presentes con el cuidado profesional que correspondía. Adentro había 2 hojas notariales. Catalina las leyó por encima rápidamente. Levantó la cabeza. Miró a Cristóbal. Después miró a Itzel. Después miró a Ainara, que jugaba con el dobladillo del guardapolvo sin entender lo que pasaba alrededor. Don Cristóbal, su esposa, doña Beatriz, dejó firmado ante escribano un acto de constitución de un fideicomiso educativo en favor de la niña Ainara Carvajal Montenegro hasta sus 21 años. Cubre escolaridad completa, universidad, vivienda y manutención. Está respaldado por una porción del patrimonio personal de doña Beatriz que jamás se incorporó a la sucesión porque estaba apartada en una cuenta particular suya. La señora Hortensia, como administradora doméstica, tuvo acceso a esa cuenta hace años, y el acceso aparece en los registros que tenemos sobre la mesa. Hortensia se levantó del sillón. Catalina, eso es un absurdo. Yo nunca toqué esa cuenta. Señora Hortensia, los movimientos están firmados. Los peritos terminaron de cruzar los registros hace 10 minutos. Las transferencias mensuales que aparecen como asistencia familiar en las carpetas que están sobre la mesa salieron una a una del fideicomiso educativo de la niña. Hortensia se quedó parada en el medio del hall. Por primera vez en aquella tarde, su elegancia helada se quebró del todo. Itzel se llevó la mano al pecho. Apretó a Ainara contra su regazo. La niña la miró sin entender. «Mami, ¿qué pasa?» «Nada, mi vida. Nada que vos tengas que entender ahora». Cristóbal se acercó a Itzel. Se agachó otra vez frente a la niña. «Ainara, mi esposa Beatriz dejó algo escrito hace muchos años para vos. Algo que iba a esperar el día en que vos pudieras entenderlo. Hoy no vamos a explicártelo todo, pero quiero que sepas una cosa. Lo que esa señora del cielo dejó escrito para vos, lo voy a cuidar yo mismo a partir de hoy, hasta que vos seas grande, y hasta después también». Ainara lo miró con seriedad. Después le sonrió. «Está bien, señor». Cristóbal sintió que algo se le partía. Se enderezó. Caminó hasta donde estaba Hortensia. La miró sin levantar la voz. «Hortensia, en esta casa hay una niña que mi esposa adoró. Vos durante años le sacaste plata de un fideicomiso que mi esposa había dejado para que esa niña no le faltara nada. Le sacaste plata, Hortensia, a una nena chiquita, para pagarle un sueldo paralelo a tu hijo, mi sobrino,
que recién hoy se atrevió a contarte que no te iba a seguir tapando. Vos sabés lo que eso significa, Hortensia. Hortensia no respondió. Significa que la conversación se terminó. Catalina se va a ocupar de los pasos legales. Vos, esta noche, vas a dormir en otra propiedad. Mañana a primera hora vas a ver gente acá organizando la transición. Hortensia abrió la boca. Iba a decir algo. La interrumpió un sonido seco contra el ventanal del hall. Renato Beaufort Larrañaga había aparecido en el sendero exterior. Tocó el vidrio con los nudillos. Tenía la cara descompuesta. Cristóbal le hizo un gesto para que entrara. El sobrino entró al hall. Caminó hasta donde estaba su tío. No miró a su madre. Tío, vine a entregarme. Tengo más papeles. Mamá no sabe que los tengo. Si los necesitas, son tuyos. Cristóbal miró al joven. Después miró la libreta verde de Beatriz, que seguía guardada en el bolsillo interior del saco. Apoyó la mano sobre el hombro del sobrino. Y entonces, antes de que Cristóbal pudiera responder, la puerta principal del hall se abrió de golpe y entró un hombre que nadie en aquella sala, ni Catalina, ni doña Remedios, ni la propia Hortensia, había esperado ver aparecer aquella tarde. Un hombre que tenía la misma postura, la misma frente y la misma manera de pisar el mármol que el difunto padre de Cristóbal y Hortensia, y que se identificó, antes de que nadie lograra reaccionar, con una frase que dejó a todo el hall sin aire. Buenas tardes. Disculpen la irrupción. Mi nombre es Aníbal Larrañaga Valdivieso. Soy hermano menor de Cristóbal y de Hortensia. Y vengo a esta casa después de 40 años de no haber pisado nunca este umbral. El hall principal de Casa Belavista quedó en silencio absoluto cuando Aníbal Larrañaga Valdivieso terminó de pronunciar su nombre. Hortensia, que estaba parada junto al sillón, se llevó la mano libre al chal con un movimiento que esta vez no logró disimular. Cristóbal se quedó inmóvil en mitad del hall. Doña Remedios Iturralde, sentada en el sofá, fue la única persona en la sala que no mostró sorpresa. Apoyó las dos manos sobre el bastón, levantó apenas la cabeza. Aníbal, querido, llegaste exactamente a la hora que te avisé esta mañana. Cristóbal giró la cabeza hacia la anciana. Doña Remedios, ¿usted llamó a mi hermano? Lo llamé yo, querido. Hace varios años que tengo el número de Aníbal guardado en mi agenda. Beatriz me lo dejó. Me pidió que el día que la situación en esta casa lo justificara, marcara ese número y le dijera a Aníbal exactamente esto. Llegó el día. Esta mañana, cuando Catalina me adelantó por teléfono lo que estaban encontrando ustedes acá, agarré mi agenda. Marqué el número. Aníbal me dijo una sola palabra. Voy. Cristóbal sintió cómo se le aflojaban los hombros. Aníbal cruzó el hall despacio. No miró a Hortensia. Caminó directo hasta donde estaba su hermano. Lo abrazó. Fue un abrazo breve, sobrio, de los hermanos que han pasado 40 años sin tocarse y que en el segundo del reencuentro entienden que ese tiempo no se va a recuperar con palabras. Cristóbal, tardé. Aníbal, ¿por qué nunca volviste? El hermano menor se apartó apenas. Sacó del bolsillo interior del saco un sobre amarillo, gastado, con sello de cera roja todavía sin abrir. Se lo entregó. Por esto, Beatriz me la mandó pocos días antes de irse. Me hizo prometer que no la abriera nunca yo solo, que la trajera a esta casa el día en que doña Remedios me llamara. Hoy, Cristóbal, vas a leer la carta conmigo. Es de tu mujer, es para vos y es también para mí. Cristóbal recibió el sobre con manos que ya no temblaban. Caminó hasta el sofá donde estaba doña Remedios. Le hizo un gesto a Itzel para que se acercara con Ainara. Las dos se sentaron a su lado. Catalina Vergara permaneció de pie a una distancia respetuosa. Don Fabián entró al hall en silencio y se ubicó junto al ventanal. Cristóbal abrió el sobre. Adentro, 2 hojas escritas con la caligrafía elegante de Beatriz. La voz de la mujer fallecida volvía al hall principal de la casa después de muchos años. Cristóbal mío, si estás leyendo esta carta, doña Remedios cumplió la promesa que me hizo, y Aníbal cumplió la promesa que me hizo a mí. Significa que algo grave pasó en esta casa. Significa también, mi amor, que finalmente alguien se atrevió a abrir las puertas que yo no alcancé a abrir en vida. Te escribo para pedirte 3 cosas. La primera, cuida a Itzel. Esa mujer cuidó de mí en mis últimas horas mejor de lo que nadie de mi familia política supo cuidarme.
Tiene una hija pequeña que se llama Ainara. Esa nena, Cristóbal, tiene parte del cariño que vos y yo no alcanzamos a darle a nuestros propios hijos. Te dejé un fideicomiso firmado para ella. Está en manos de Catalina. Cuida ese fideicomiso, mi amor. Es lo más parecido que tuve a una hija. La segunda cosa que te pido es que vuelvas a hablar con Aníbal. Tu hermano menor no se fue de esta casa porque quisiera. Se fue porque tu hermana Hortensia logró convencer a tu padre, en sus últimos años de vida, de que Aníbal había hecho algo que jamás había hecho. Yo conocí a tu hermano poco antes de mi enfermedad. Lo encontré en un viaje al sur. Hablamos durante horas. Entendí en una sola tarde lo que vos no entendiste en 40 años. Aníbal nunca te traicionó, Cristóbal. La que te traicionó vivía bajo tu mismo techo. La tercera cosa que te pido, mi amor, es la más difícil. Hortensia es tu hermana. Lleva tu mismo apellido. Comparte tu sangre. Yo no te pido que la perdones. Te pido que no te conviertas en ella. La justicia es una cosa. La venganza es otra. Vos tenés que elegir la primera. Te amo, Cristóbal. Donde estés leyendo esto, sabe que yo estuve mirando esta casa todos estos años, esperando que volvieras. Tu Beatriz. Cristóbal terminó de leer y bajó la carta sobre las rodillas. No dijo nada durante un largo rato. Aníbal se sentó al lado del hermano sin hablar. Itzel se llevó la mano libre a la boca. Doña Remedios miró por la ventana hacia los rosales blancos del jardín. Hortensia, desde el otro lado del hall, dio un paso adelante. Aníbal, no te atrevas a creer lo que esa mujer escribió en su lecho de enfermedad. Ella no entendía nada de la familia. Ella vino de afuera. Ella nunca tuvo derecho a opinar sobre lo que pasó entre vos, papá y yo 40 años atrás. Aníbal se levantó del sofá. Esta vez sí miró a la hermana. Le sostuvo la mirada durante un segundo entero. Después le habló con una calma que a Cristóbal le recordó a la voz del padre de los tres en sus mejores momentos. Hortensia, yo tengo ahora 61 años. Llevo 40 años trabajando en otro país en un oficio que no le interesó nunca a nadie de esta familia. Casado, con 2 hijos adultos, sin haber tocado un solo peso del patrimonio Larrañaga. Y vine hoy a Casa Belavista no por la herencia que vos y papá creyeron que yo venía a reclamar entonces. Vine porque la mujer de mi hermano, en sus últimos días de vida, fue la única persona de esta familia que me trató como hijo de mi madre, y porque ella me pidió hace muchos años que volviera el día que Cristóbal lo necesitara. Hoy es ese día. No vine por vos, no vine contra vos, vine por él y por ella. Hortensia se quedó parada sin responder. Por una fracción de segundo, en su rostro impecable, apareció una emoción que ella misma no esperaba: vergüenza. Catalina Vergara se acercó al sofá. Aprovechó la pausa para entregar una novedad operativa con la sobriedad profesional que correspondía. Don Cristóbal. Hace pocos minutos llegó al estudio la confirmación oficial. La operación de venta del terreno colindante quedó bloqueada por orden judicial preventiva. La sociedad que la señora Hortensia constituyó años atrás, usando autorizaciones cruzadas con tu firma, fue identificada por mis peritos. Esa sociedad queda intervenida desde esta tarde. Ningún movimiento adicional puede hacerse hasta que termine la auditoría completa. Cristóbal asintió. Hortensia se llevó la mano al chal otra vez. Renato Beaufort Larrañaga, que había permanecido junto al ventanal sin decir palabra desde el momento de la entrada de su tío Aníbal, dio entonces un paso al frente. Tenía bajo el brazo una pequeña carpeta plástica que él mismo había traído del jardín cuando entró tocando el vidrio. Tío Cristóbal, acá están los papeles que mencioné antes. Y algo más. El sobrino abrió la carpeta. Sacó una memoria digital pequeña. Hace meses, cuando empecé a darme cuenta de cosas que mamá me pedía firmar y que no me parecían correctas, empecé a grabar las conversaciones con ella en las áreas comunes de la casa. Solo las áreas comunes. El living, el comedor, el escritorio, nunca espacios privados. Mi abogado me confirmó que en esas áreas la grabación era legalmente admisible. No quería usarlas, tío. Las guardé por si algún día las necesitaba. Hoy las necesito. Cristóbal recibió la memoria digital. Catalina la tomó delicadamente. Con los peritos contables la conectó a su computadora. Reprodujeron un fragmento corto, a volumen bajo. La voz de Hortensia, claramente identificable, instruía a Renato meses atrás sobre cómo justificar ante el notario
que las transferencias mensuales del fideicomiso eran asistencia familiar a un sobrino estudiante y que el origen de los fondos era una cuenta personal de la señora Larrañaga. El audio terminó. El silencio en el hall fue total. Aníbal miró a su hermana. Su voz salió suave. Hortensia. La nena chiquita. Ainara. Hortensia no respondió. Vos le sacaste plata a una nena chiquita. La hermana levantó la cabeza. Por primera vez en aquella tarde, intentó hablar y no le salió la voz. Buscó la silla del sillón con la mano y se sentó. El chal le cayó sobre el regazo. Y por primera vez en 40 años de elegancia helada, Hortensia Larrañaga de Beaufort dejó caer 2 lágrimas que no había pedido permiso para soltar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Cristóbal lo notó enseguida. Eran las lágrimas de una mujer que entendía, en una fracción de segundo, que la casa que había gobernado durante años acababa de cambiar de dueño en pocas horas, sin un solo grito, sin un solo escándalo, simplemente porque alguien finalmente se había atrevido a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Catalina Vergara se acercó a Hortensia con la sobriedad profesional que la caracterizaba. «Señora Larrañaga de Beaufort, a partir de esta noche usted no puede pernoctar en Casa Belavista. Le tengo preparado un departamento corporativo de la familia en el centro de la ciudad. Va a quedar allí hasta nueva indicación. Mañana a primera hora, mi equipo va a ir con usted a recoger los efectos personales que considere imprescindibles. Cualquier movimiento patrimonial, financiero o societario suyo queda suspendido desde este instante. Sus abogados pueden contactarse conmigo a partir de mañana». Hortensia asintió en silencio. Por primera vez, no encontró ninguna frase elegante que oponer. Matteo Ferrazzano fue convocado a acompañarla al ala donde ella había vivido durante años. La mujer subió la escalera por última vez como dueña doméstica de aquella casa. No se giró desde el descanso, pero antes de desaparecer en el corredor del piso superior, se detuvo apenas, y dijo, sin mirar a nadie en particular, «Beatriz tenía razón». Después siguió subiendo. Cuando Hortensia desapareció del hall, Cristóbal se sentó en el sofá. Se llevó las manos a la cara. Aníbal le puso la mano en el hombro. Don Fabián caminó hasta el ventanal y se quedó mirando los rosales blancos. Itzel apretó a Ainara contra su regazo. La niña, que había escuchado partes de la conversación sin entenderlas del todo, levantó la cara hacia su madre y le dijo en voz baja, «Mami, ¿la señora Beatriz le mandó cartas a un montón de gente?» Itzel le acarició el pelo. «Sí, mi vida. Ella sabía que no iba a estar para defendernos a todos. Entonces, se aseguró de que las personas que la querían pudieran defendernos en su lugar. Yo soy de las que ella quería». Itzel le besó la frente. «Vos sos la que ella quiso más, mi vida». Cristóbal escuchó aquella respuesta desde el sofá. Se enderezó. Se acercó al sillón donde estaban Itzel y la niña. Se sentó frente a ellas. «Doña Itzel, a partir de mañana, usted ya no es ama de llaves de esta casa». Itzel sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Don Cristóbal, a partir de mañana, doña Itzel, usted es la administradora general de Casa Belavista, con un contrato firmado por Catalina, con un sueldo digno del cargo y con autoridad directa para decidir todo lo que se haga adentro y afuera de esta propiedad. Su hija va a tener acceso al fideicomiso que mi esposa le dejó hasta los 21 años. Y ustedes dos, si lo aceptan, van a mudarse del cuartito del fondo del terreno al ala de huéspedes principal, que es la que mi esposa hubiera querido que ocuparan desde el principio». Itzel se llevó la mano libre a la boca. No pudo responder. Don Fabián, desde el ventanal, se giró apenas. Tenía los ojos brillantes. «Doña Itzel, la señora Beatriz, donde sea que esté, hoy está respirando tranquila por primera vez en muchos años». Itzel asintió en silencio. Las lágrimas le caían sin que ella intentara detenerlas. Aníbal Larrañaga Valdivieso se levantó del sofá. Se acercó a su hermano. Le habló bajito. «Cristóbal, yo me quedo unos días en el hotel del centro. Mañana vengo. Si me querés acá, vengo. Si me querés afuera, también. Pero no me voy del país hasta que vos me digas que ya no me necesitas». Cristóbal lo abrazó otra vez. Esta vez el abrazo fue más largo. «Aníbal, mañana te quiero acá a primera hora.
Vamos a desayunar los dos en el comedor donde mamá nos hacía desayunar de chicos. Hace 40 años que ese comedor está esperándote. Aníbal asintió. Salió del hall por la puerta principal. Su silueta se recortó contra la luz dorada del atardecer cuando bajó la escalinata de mármol. Mientras tanto, en el cuarto de Hortensia, Mateo Ferrazzano supervisaba en silencio la preparación de la valija pequeña que ella se llevaría aquella misma noche. Hortensia se movía sin hablar. De pronto, frente al espejo del tocador, se detuvo. Miró su propio reflejo durante un largo rato. Y por primera vez en 40 años, no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. En el bolsillo del saco que tenía colgado en el armario, su celular vibró. Un mensaje breve, de un número que ella no había vuelto a contactar hacía mucho tiempo. Decía solamente: Hortensia, sé lo que pasó hoy. Yo guardé un papel firmado por vos hace muchos años que prueba lo que hicimos juntos en aquel asunto antiguo. Llámame antes del amanecer. R. Hortensia se llevó la mano al pecho. Aquella inicial, R, no pertenecía a su hijo Renato. Pertenecía a otra persona, a alguien que había estado en aquella casa 40 años atrás, y que, contra toda probabilidad, todavía estaba vivo. Aquella misma noche, en el departamento corporativo del centro al que Catalina Vergara la había trasladado, Hortensia Larrañaga de Beaufort se sentó frente al ventanal sin encender ninguna luz. El celular le quemaba en la palma. La inicial R del mensaje no pertenecía a su hijo Renato. Pertenecía a un hombre que durante 40 años ella había creído, con firmeza, definitivamente fuera de su vida. Ramiro Costabel Salinas, el abogado privado de su difunto padre, el hombre que 4 décadas atrás había firmado con ella el documento por el cual Aníbal había sido apartado de la familia con una falsa acusación construida sobre evidencias inventadas. Hortensia había creído durante todos esos años que Ramiro Costabel también había muerto. La noticia de su fallecimiento, sin embargo, había sido una construcción del propio Ramiro para retirarse del país y vivir en silencio con la única seguridad de su vida: el documento firmado por Hortensia que probaba la complicidad de los dos en la operación contra Aníbal. Hortensia entendió, mirando el ventanal oscuro, que el mensaje no era una amenaza. Era una invitación a confesar voluntariamente antes de que Ramiro lo hiciera por ella. Después de 40 años, el viejo abogado había decidido morir tranquilo. Y para morir tranquilo, necesitaba que el papel que guardaba dejara finalmente de pesarle. Apoyó el celular sobre el alféizar, cerró los ojos, y por primera vez en 40 años, la mujer que había gobernado Casa Belavista entendió sin elegancia y sin chal que la única salida que le quedaba era el camino más difícil de todos para personas como ella: decir la verdad. Marcó el número de Catalina Vergara. Catalina, soy Hortensia. Necesito firmar mañana a primera hora una declaración completa, sin abogados de mi parte, sin negociaciones. Lo que tu equipo necesite saber lo digo. Lo que se haya documentado contra mí lo confirmo. Y hay algo más que ustedes no saben todavía. Algo que pasó hace 40 años. Necesito que mi hermano Aníbal esté presente cuando lo firme. Catalina escuchó en silencio. Cuando respondió, su voz salió con la sobriedad profesional de siempre. Mañana a las 9, Hortensia. Yo me ocupo de avisar a Aníbal y a tu hermano. Mientras tanto, en Casa Belavista, Itzel Carvajal Montenegro y Ainara cenaron por primera vez en su vida en el comedor pequeño del ala principal. La mesa había sido preparada por Aleida Pineiro Cárcamo personalmente, con el mantel de hilo blanco que Beatriz había bordado años atrás y que Hortensia había mandado guardar después del entierro. Don Fabián había puesto sobre el centro de la mesa un pequeño jarrón con 2 rosas blancas recién cortadas de los rosales del jardín. Ainara comió en silencio durante un rato. Después levantó la cara hacia su madre. «Mami, ¿vamos a vivir acá ahora?» «Sí, mi vida. En el ala que tiene la ventana grande que da al jardín de las rosas blancas. Mami, yo siempre quise dormir cerca de esas rosas». Itzel sintió que los ojos se le llenaban. No las dejó caer. Le acarició la mano a la niña. «Mi vida, ¿te acordás de las canciones que la señora Beatriz te cantaba cuando eras chiquitita?» «Me acuerdo, mami. La de la luna que se duerme primero, la del río que canta despacio».
la de la flor que se abre cuando nadie la mira. Hay alguien en esta casa que también se acuerda de esas canciones, mi vida. Pero hace muchos años que no las escucha. Ainara entendió enseguida. Las niñas de su edad entienden esas cosas sin que haya que explicárselas. Mami, ¿querés que se las cante yo a él? Itzel asintió en silencio. Después de cenar, Itzel acompañó a Ainara hasta la puerta del estudio donde Cristóbal Larrañaga Valdivieso estaba sentado revisando los papeles de la auditoría. La niña entró sola. Itzel se quedó en el umbral con don Fabián. Cristóbal levantó la cabeza al ver a la pequeña. «Hola, Ainara». «Hola, señor. Mi mamá me dijo que usted hace mucho que no escucha las canciones que la señora Beatriz cantaba». Cristóbal apoyó el lápiz sobre los papeles. La invitó a sentarse en el sillón pequeño junto al escritorio. La niña obedeció. Apoyó las manos sobre las rodillas con la solemnidad de los niños que entienden que están a punto de hacer algo importante. Y empezó a cantar. Era una canción simple. La canción de la luna que se duerme primero. Beatriz se la había cantado a Ainara cuando la niña era apenas una bebé en el regazo de su madre, en el cuarto de enferma de la dueña de la casa. Itzel la había cantado durante años a Ainara para que no se la olvidara. Y ahora la niña, sin saber del todo lo que estaba haciendo, se la devolvía al hombre que durante años había huido de aquel cuarto en lugar de entrar a llorar adentro. Cristóbal escuchó la canción entera con las dos manos apoyadas sobre la mesa. No interrumpió, no apartó la mirada. Cuando Ainara terminó, se quedó en silencio un largo rato. Después se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Ainara, esa canción la inventó mi esposa Beatriz. Yo la escuchaba todas las noches cuando éramos jóvenes. Pensé que se había ido con ella. Hace muchos años que no la escuchaba. Ahora la sabe mi mamá. Y la sé yo. Si quiere, se la canto otro día también». Cristóbal asintió. No pudo responder con palabras. Le dio un beso pequeño en la frente a la niña. Itzel, desde el umbral, se llevó la mano libre a la boca. Don Fabián, junto a ella, asintió en silencio mirando hacia el jardín a través de la ventana del corredor. A la mañana siguiente, Aníbal Larrañaga Valdivieso llegó a Casa Belavista a primera hora, como había prometido. Cristóbal lo esperaba en el comedor donde su madre los hacía desayunar de niños. La mesa estaba puesta con 2 tazas, 2 platos pequeños, un canasto de pan recién horneado por Aleida, dulce de membrillo casero y café tibio. Los 2 hermanos desayunaron en silencio durante varios minutos. Después Aníbal dejó la taza sobre la mesa. «Cristóbal, 40 años. Lo sé, Aníbal. Yo no quiero que vos te hagas cargo de lo que pasó. Vos eras el hijo mayor. Tenías obligaciones. No podías saber. Aníbal, te pido perdón igual. No por lo que pasó. Por los 40 años en que no busqué entender lo que pasó». Aníbal asintió. Tomó la taza otra vez. Bebió un sorbo. Después dijo, con la calma de los hombres que han tenido 40 años para preparar una sola frase: «Hermano, la casa esta nunca fue mía. Yo no la vine a reclamar, pero te pido una sola cosa. Decímela. Que me dejes venir a desayunar acá una vez cada tantas semanas, hasta que se me acabe el tiempo. Solo eso. Y que el día que me toque irme, vos plantés una rosa blanca al lado de las que plantó Beatriz». Cristóbal extendió la mano por encima de la mesa. Apretó la de Aníbal. «Hermano, mientras yo viva, vas a tener tu lugar acá». A las 9 en punto, en la sala de reuniones del estudio de Catalina Vergara Echavarría, Hortensia Larrañaga de Beaufort firmó la declaración completa que había prometido la noche anterior. Confesó cada movimiento patrimonial, cada autorización cruzada, cada transferencia desviada del fideicomiso de Ainara, y cuando terminó con los hechos recientes, levantó la cara, miró a Aníbal, que estaba sentado al otro lado de la mesa junto a Cristóbal, y agregó la última declaración voluntariamente. «Aníbal, hace 40 años, papá te apartó de la familia porque yo le mostré evidencias falsas que Ramiro Costabel construyó conmigo. Te acusé de algo que vos jamás hiciste. Lo hice porque sabía que vos eras el único de los 3 hijos que iba a darse cuenta, antes que cualquiera, de que yo no era una persona buena. Te saqué del medio para tener tiempo, y aproveché ese tiempo durante 40 años. Hoy, frente a esta mesa, declaro que vos sos inocente de todo lo que se te imputó entonces, y que quiero que el patrimonio familiar se reorganice con vos adentro, donde correspondía estar desde el principio.
Aníbal escuchó sin interrumpir. Cuando Hortensia terminó, no respondió con palabras. Le tendió la mano por encima de la mesa. Hortensia se la apretó. Las dos manos temblaron al mismo tiempo. Por primera vez en 40 años, los hermanos Larrañaga Valdivieso se miraron a los ojos sin mentir. Catalina firmó como testigo. La declaración quedó protocolizada. Hortensia aceptó las consecuencias civiles correspondientes. Renato Beaufort Larrañaga, asistido por su propio abogado, había firmado horas antes su colaboración formal con la causa. Ramiro Costabel Salinas, el viejo abogado retirado, viajó pocas semanas después por última vez al país y entregó personalmente a Catalina el documento que había guardado durante 40 años. Lo entregó con manos temblorosas. No pidió nada a cambio. Pidió solamente, antes de irse, poder caminar una sola vez por el sendero del jardín de Casa Belavista junto a los rosales blancos. Cristóbal le concedió el pedido. Don Fabián lo acompañó. El anciano caminó despacio entre los canteros, tocó una rosa con la punta de los dedos y se fue. Falleció tiempo después en paz. Un tiempo después, Casa Belavista volvió a respirar como respiraba en los tiempos de Beatriz. Itzel Carvajal Montenegro, ya instalada con Ainara en el ala principal, dirigía la administración doméstica con la firmeza serena de quien finalmente ocupa el lugar para el que fue convocada años atrás. El personal antiguo permaneció en sus puestos. Aleida Pineiro Cárcamo siguió cocinando. Don Fabián Ojeda Pizarro siguió cuidando los rosales blancos hasta el final de su vida útil. Mateo Ferrazzano Quintela quedó como mayordomo principal de la casa restaurada. Catalina Vergara Echavarría reformuló la gobernanza patrimonial completa de la familia Larrañaga. Aníbal Larrañaga Valdivieso volvió a desayunar en aquel comedor cada cierto tiempo, exactamente como había pedido. Sus dos hijos adultos visitaron Casa Belavista con él en algún momento. Renato Beaufort Larrañaga, después de cumplir su parte legal, retomó los estudios. Pidió permiso a Cristóbal para visitar a su tío de vez en cuando y traer flores al cuarto de Beatriz, que había sido reabierto y restaurado tal como ella lo había dejado. Cristóbal le concedió el permiso. Hortensia cumplió íntegramente la pena civil correspondiente. No volvió a Casa Belavista. Pero un tiempo después, en una visita autorizada a Aníbal, le entregó al hermano una carta breve manuscrita, pidiendo perdón sin pedir nada a cambio. Aníbal aceptó la carta. La guardó en el bolsillo. Nunca la rompió. Tampoco la respondió. Pero al irse, le dijo a la hermana una sola frase que ella se llevó por el resto de su vida. Hermana, Beatriz te perdonó antes que yo. Yo te perdono ahora. Doña Remedios Iturralde falleció una temporada más tarde en su casa colindante, en paz. Cristóbal e Itzel asistieron al entierro junto con todo el personal de Casa Belavista. Ainara llevó un ramo pequeño de rosas blancas que ella misma había cortado en el jardín. Aníbal, en el discurso breve de despedida, dijo de doña Remedios una sola frase que quedó grabada en quienes estuvieron presentes. Esta señora cumplió hasta su último día la promesa que mi cuñada Beatriz le hizo hacer. Por gente como ella, las casas no se quedan nunca completamente solas. Una mañana, ya entrada otra estación del año, Cristóbal Larrañaga Valdivieso salió a la galería trasera de Casa Belavista con su taza de café en la mano. La luz dorada del amanecer caía sobre los rosales blancos que Beatriz había plantado años atrás. Junto a esos rosales había uno nuevo, más pequeño, plantado más recientemente, con una pequeña placa de bronce al pie que decía solamente, para Aníbal, el hermano que volvió. Aníbal lo había plantado con sus propias manos en su última visita al país. Cristóbal se sentó en uno de los bancos de hierro forjado de la galería. Itzel apareció en la puerta interior con 2 tazas de café para ella y para Cristóbal y una taza pequeña de leche tibia para Ainara. La niña salió detrás de su madre con un libro de cuentos bajo el brazo. Se sentó en el banco, junto a Cristóbal. Apoyó la cabeza contra el hombro del hombre, que durante años había sido el dueño ausente de aquella casa y que ahora era, finalmente, otra cosa. Don Cristóbal, ¿le canto la canción del río? Cántamela, mi vida. Ainara empezó a cantar. Itzel se sentó al otro lado del banco con la taza entre las manos. Don Fabián, desde el sendero, levantó la mano para saludar.
Aleida desde la cocina los miró por la ventana abierta y sonrió. Y cuando la niña terminó de cantar, en aquel jardín finalmente tranquilo, Itzel Carvajal Montenegro miró las rosas blancas y dijo, en voz baja, una sola frase para sí misma y para todos los que ya no estaban. Señora Beatriz, le cumplí la promesa. Hay quienes creen que la dueña de una casa es la que firma los sueldos del personal, la que tiene el apellido grabado en el portón, la que decide quién se queda y quién se va. La historia de Itzel Carvajal Montenegro existe para enseñarnos lo contrario. La verdadera dueña de una casa es la que la cuida cuando nadie la mira, la que sostiene la mano de una mujer enferma sin pedir sueldo por las horas extra, la que canta a una bebé las canciones que la dueña verdadera ya no tiene fuerzas para cantar, la que llora entre las flores del jardín antes de volver al trabajo, porque sabe que esa casa no se merece su silencio para siempre. Los que humillan a otros creyendo que el uniforme define al ser humano se olvidan siempre de la misma cosa. A veces la mujer que llora entre las rosas es la única persona en aquella propiedad que jamás dejó de cumplir una promesa. Y cuando esa mujer por fin deja de esconder las lágrimas, no necesita levantar la voz. Solo necesita que alguien que estuvo ausente durante demasiado tiempo, una tarde cualquiera, vuelva un día antes de lo previsto y se atreva a mirar.